¿Pudieron leerla? ¿Pudieron tomar un poquito de conciencia de lo que proponemos en esta frase? Vamos a compartirla en voz alta, como hacíamos cuando íbamos a la primaria para tener, ¿sí?, un impacto más concreto. La comunicación no solo consiste en técnicas. Vamos, por encima de todo se trata de la forma en que percibes el mundo que te rodea. Sí, eso es interesantísimo. Un cambio en la actitud hacia todo lo que nos rodea, hacia nuestro entorno, es la fuente de los cambios más grandes en nuestra vida. ¿Qué es lo que quiero traerle con esta mientras vuelvo a conectar, ¿sí?, la pantalla para que nos podamos ver? Perfecto, ahí estamos de nuevo. ¿Qué les quiero contar con esto? ¿Qué le quiero poner en juego con esto? Que la comunicación, sin lugar a dudas, y la manera en que nosotros nos comunicamos, sin lugar a dudas, incide en nuestros comportamientos, o viceversa. Nuestros comportamientos muchas veces están relacionados a nuestra forma de comunicarnos. Y que un cambio, un giro, una posibilidad de ver las cosas desde otra perspectiva, nos permiten, sin lugar a dudas, empezar a transformarnos de a poco. ¿Y qué vamos a transformar? Primero, cómo vemos las cosas, ¿sí?, o la manera en que la percibimos, en la manera en que la vivenciamos. En segunda instancia, las relaciones que vamos construyendo y de qué forma las construimos. Y no es casualidad que haya elegido como parte del título de esto, ¿no?, claves que pueden cambiar nuestra vida. Es decir, la comunicación está presente en nosotros todo el tiempo. Y muchas veces vamos a juzgar o vamos a llevar adelante determinada opinión sobre una persona en función de esto, ¿sí?, de cómo se comunica, de qué transmite, de cómo lo percibimos. Por eso es un ámbito muy rico la comunicación humana, y es algo que, créanme, que lo vamos a seguir investigando por los tiempos de los tiempos, porque todavía tenemos muchísimo para evaluar, para indagar, para ir conociendo de qué hablamos cuando hablamos de comunicación humana. No estamos hablando de una materia simple y algo que lo vamos a poder descubrir en el día a día. Es una tarea continua y de conocimiento continuo. Así que eso es lo que vamos a ir trabajando. Por eso lo puse un ratito ahí para que puedan ir analizando un poco lo que dice la frase, ¿sí? Todo lo que ustedes consideren que pueden ir aportando, sumando, va a ser bárbaro. Eli nos dice: la comunicación verbal o la comunicación escrita que lleva más trabajo en llevarlo en la práctica habitual. Sí, la comunicación verbal o la escrita demanda un entrenamiento particular, ¿sí? De hecho, la comunicación escrita tenemos que entrenarlo mucho para poder ser capaces a veces de tener instancias más automatizadas de redacción. Nos cuesta a veces redactar porque tenemos que ir entrenándola. Pero la comunicación humana, que consta tanto de la comunicación verbal como de la comunicación escrita, o la comunicación oral y escrita, que son parte de la comunicación verbal y la no verbal, es un mundo sumamente rico, sumamente agradable, sumamente, le diría misterioso, porque aún hoy seguimos descubriendo cosas que aparecen y que nos llaman profundamente la atención. Así que no nos vamos a detener en la frase y vamos a continuar para ir ampliando los conocimientos o la materia que tenemos. Me encanta que participen, te agradezco, Eli, la verdad, por todos los aportes que van haciendo, porque es algo que nos ayuda a ir nutriendo la experiencia de información. Entonces, con esta frasecita arrancamos, comenzamos. Un poco tiene que ver con el concepto. Yo digo un concepto, una idea tradicional, pero en realidad es, si se quiere, el axioma más claro de la comunicación. La idea, el concepto más profundo de comunicación tiene que ver de alguna manera con esto que están viendo acá, ¿sí? La comunicación es, sin lugar a dudas, y esto ya lo venimos diciendo, el proceso social, humano, colectivo más importante, ¿sí? Es una de las herramientas más importantes que hemos obtenido todos los seres vivos, no solamente los hombres, La comunicación es un elemento que concierne a todos los seres vivos. Lo que sucede es que en la medida en que fuimos evolucionando y logrando adaptarnos mejor al medio, fuimos encontrando herramientas comunicativas mucho más poderosas, muchísimo más potentes,
capaces de generar resultados totalmente diferentes. Entonces, punto importante, la comunicación es un elemento propio de la naturaleza. Estamos constantemente, ¿sí?, llevando adelante procesos informativos. Pero la comunicación humana tiene detalles, tiene procesos que le son propios y que realmente nos van a mostrar cuán rica y de qué manera se desarrolla y cuán importante es también para la constitución de los grupos sociales. Entonces, como para ir definiendo, dándole un horizonte a la idea, la comunicación es el proceso humano más importante, es una de las herramientas más importantes, si no la más importante. Por eso, fíjense ustedes, que no es accidental que la palabra comunicación y comunidad tengan la misma raíz. ¿Sí? No es algo al azar, porque justamente la comunidad, los grupos sociales, los grupos humanos están estrechamente vinculados a la forma de comunicarse, ¿sí?, a la posibilidad de interpretarse, de entenderse, de compartir conceptos que son socialmente propios. Y eso tiene que ver con la construcción de la sociedad, ¿sí? Evolutivamente, en la manera en que fuimos constituyéndonos como grupos, como sociedades, posteriormente, ¿sí?, como civilizaciones, culturas, estados, lo que quieran, la comunicación jugó un papel fundamental. La comunicación desde su ontología humana, ¿sí?, donde va a entrar nada más y nada menos que el lenguaje, que ya lo vamos a ir viendo en un ratito nada más para que ustedes tengan mayores ideas. En todo este proceso, yo los invito hoy mismo y en este preciso momento a que no desestimen la comunicación, que no la desestimen, que no crean que es algo habitual, constante, que no tiene importancia. Al contrario, yo los invito a que a partir de hoy le prestemos un poquito más de atención. Y en lo posible, que vayamos día a día, momento a momento, dándole más interés a la forma en que comunicamos, ¿sí? Yo me tomo un matecito, gente, esto es como para hacer desayuno del sábado, digamos, ¿sí? Un desayuno, medio tarde el desayuno, pero bueno, desayuno al fin, entonces voy tomando esos matecitos que nos acompañan, ¿sí? No sé qué estarán tomando, café, té, una agüita, algo para acompañar, ¿sí? Permiso. El sonido habitual del mate, compañero de casi todos estos encuentros. Bien, si hay alguien de otro país estará pensando, ¿no?, ¿qué es esto del mate? ¿O qué les pasa a estos muchachos que están constantemente, esta gente que está constantemente con ese elemento? Bueno, es algo muy propio de nosotros, los argentinos, de algunas provincias en particular y que nos acompañan mucho. Son como grandes compañeros de estudio, de charlas, de un montón de cosas. Bueno, volvamos a la comunicación, no nos perdamos de sintonía. Entonces, a lo largo de la historia, sobre todo con el principio del siglo XX, la evolución de las ciencias sociales, ¿sí?, el nacimiento, si se quiere, fines del siglo XIX de las ciencias sociales, acuñado por Augusto Comte, el concepto de ciencias sociales o de sociología, y después la aparición de otras ciencias muy importantes del hombre, la evolución de la filosofía del lenguaje, al principio de la década del siglo XX, ¿sí?, fue un poquito rápido, pero es solamente para mencionar, comenzamos a interiorizarnos o empezamos a indagar un poquito más en la comunicación. ¿De qué hablamos cuando hablamos de comunicación humana? Algunas escuelas fueron un poquito más, entendiendo el auge de la radiofonía, pero primero del cine y sobre todo de la prensa escrita, fueron más por el estudio de los mass media, de los medios masivos de comunicación. Y otros estudios fueron un poquito más en los procesos sociales, en los vínculos humanos. Por eso, comúnmente cuando hablamos de teorías de comunicación, vamos a ver muchas, pero básicamente se dividen como en dos orillas, ¿sí?, o en dos estructuras, o en dos canales. Una, un poco más lineal, podríamos decir, más estructuralista, si se quiere, ¿sí?, o no es el concepto desde la ciencia no sería estructuralista, sino sería más funcional, más funcionalista, más conductista, si se quiere, que habla de que la comunicación es un proceso lineal de información, ¿sí? Llevamos y traemos información. Yo digo hola y así como digo, la otra persona lo entiende directamente. Entonces, esta es una corriente
que sostiene que es esto la comunicación, la transferencia de información, de datos, ¿sí?, que son socialmente compartidos. ¿Por qué socialmente compartidos? Porque además de transmitirlo, es decir, de llevarlo a diferentes opciones, también hay que poder entenderlo, interpretarlo, ¿sí? Entonces, son datos donde hay un emisor, un mensaje, un canal y un receptor que van a ir compartiendo esa información que es compartida entre ellos. Y hay una corriente un poco más, no sé si novedosa, pero sí más centrado a mitad del siglo XX, que empieza a analizar la comunicación desde otro ángulo, desde otro lugar, desde otra estructura. Y que habla no solamente que la comunicación es un proceso de transmisión de información, sino que además es una constante o es un proceso constante de producción de significado. ¿A qué vamos con esto de producción de significado? Es decir, que nosotros le damos sentido a las cosas, ¿sí? Nada es tan lineal ni tan directo. Que va a haber, evidentemente, en este proceso comunicativo, instancias que nos van a llevar a procesar eso que recibimos. No es que lo vamos a recibir como un vaso de agua, así lineal, literal, sino que entre lo que recibimos y lo que exponemos existe en el medio un proceso que es que le está dando sentido y significado a las cosas. Este proceso de sentido y de significación tiene un impacto directo no solo en lo que quiero decir, que también es importante, sino en la forma en que esto es recibido. O lo vamos a dar vuelta y ahí se pone más interesante el tema. No solamente esto tiene una incidencia directa en lo que me quieren explicar, sino en lo que yo soy capaz de interpretar. No digo entender porque el entendimiento consta también de otros elementos, pero sí voy a hablar mucho de interpretación. Es el concepto que me parece más nos va a acompañar a la hora de hablar de comunicación efectiva. ¿Sí? Esta idea de justamente darle sentido a la comunicación, ¿sí? A los términos que utilizamos, a las palabras, a los gestos, comunicación no verbal, muy importante, que también lo vamos a encontrar aquí. Entonces, todo esto, todo lo que le estoy contando, nos llevan a pensar, desde esta nueva perspectiva, desde esta nueva corriente, nos llevan a pensar, sin lugar a dudas, que la comunicación no es un proceso lineal de transmisión de información. Es un proceso un poco más complejo, más profundo, y que es sumamente importante que indaguemos qué cosas se ponen en juego en el medio de este proceso. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué fin? ¿Con qué idea? Básicamente, con que seamos capaces de evaluar qué estamos poniendo en juego. 1, ¿qué estamos poniendo en juego? 2, ¿cómo? Fundamental el cómo. Porque en el cómo vamos a encontrar a veces la respuesta a los resultados que obtenemos. A veces nos sentimos agobiados, nos sentimos confundidos, porque decimos, ¿cómo puede ser que yo expuse esto, expliqué aquello y nadie me respondió, nadie entendió? Entonces, ahí es donde vamos a sentarnos un ratito a evaluar el cómo. ¿Cómo estoy haciendo que mi información, mi concepto, mi idea, mi propuesta llegue al otro? Y en el cómo entran básicamente 2 planos que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué objetivo buscamos? Básicamente, ¿qué quiero transmitir? Y segundo, si ese objetivo que busco coincide o es coherente con lo que estoy exponiendo. ¿Sí? En un ratito lo vamos a profundizar. Pero me quedo con estas 2 ideas, ¿sí? Una idea más, si se quiere, más tradicional, más de la herencia funcionalista conductista, que dice que la comunicación es algo lineal, ¿sí? Directo, una transmisión de información. Y una corriente que analiza la comunicación, sobre todo la comunicación humana, desde una perspectiva distinta, como un proceso de producción de sentido. Es decir, desde el momento que yo expongo le estoy dando un sentido a mi información y del momento en que yo recibo ese dato le estoy dando también un significado. Por eso muchas veces nos encontramos con que lo que exponemos nosotros con una intención, a veces del otro lado es evaluado, analizado e interiorizado con otra. ¿Sí? Entonces este proceso de construcción de sentidos impactar constantemente en nuestros vínculos. Por eso los invito de nuevo a que evalúen cómo están comunicando, qué están comunicando, qué objetivo buscan.
fundamental, cuáles son los objetivos que persiguen. No dejemos de pensar en esto, porque es esto lo que tiene que primar. Al igual que aquellos que hacen por ahí alguna capacitación, algún taller, algún encuentro de emprendedorismo, donde te dicen, no, los emprendedores tienen que tener el objetivo claro, saber a dónde van, cuáles son sus metas. En comunicación, y sobre todo a la hora de hablar comunicación efectiva, pasa lo mismo. Tenemos que tener claro qué queremos comunicar, ¿sí? El objetivo. Si yo necesito llamarle la atención a una persona, lo tengo que hacer. Tengo que poner en juego esto, ¿sí? Si yo necesito motivar a alguien, bueno, tengo que ser claro en esa idea, ¿sí? Mi objetivo es motivar. Cuando tenemos el objetivo claro, créanme que el proceso comunicativo es mucho más simple, más fluido, más abierto, ¿sí? Obviamente que va a quedar después atado a esta idea, esta producción constante de sentido que no podemos dejar de lado, pero que en la medida en que nosotros tengamos más claro el objetivo, en la medida en que nosotros tengamos más claro a dónde queremos llegar, este proceso va a ser más fácil de poder llevar adelante. Y eso es un poco lo que me interesa que veamos constantemente en este proceso de encuentro, ¿sí? Voy de nuevo ahí a quitar la imagen para que podamos ver el concepto. Denme un segundito. En un libro que se escribió a finales de los 90, autor es argentino. Daniel Jason es un autor argentino. En los 90 escribió 1 o 2 libros que tenían que ver con comunicación empresarial. La verdad que desconozco cómo se pronuncia el apellido. Siempre lo he leído, nunca lo he escuchado, así que le pido disculpas si mi pronunciación no es la correcta. Supongo que es Jason. Sí, pero bueno, lo cierto es que es una persona que ha estudiado esto y que ha escrito, entre otros artículos, uno que se llama Más allá de la imagen corporativa, porque hace mucho hincapié en la comunicación y la empresa. Y en este libro él expone una investigación donde, escuchen este dato porque es lo que a mí me lleva constantemente a hablar de comunicación humana. ¿Sí? Él expone una investigación donde dan cuenta que nosotros, ¿sí? Las personas, los seres humanos, ocupamos el 70% de nuestras horas promedio, ¿sí? Estamos hablando un promedio de 70 horas activas, ¿sí? En comunicación. Es decir, estamos hablando de un promedio de 70 horas diarias, sería imposible porque tiene 24, pero estamos hablando de un promedio semanal, ¿sí? Si el 70% de las horas en una semana está puesta en la comunicación, es decir, en estar hablando o escribiendo. Ya sea la actividad que tengamos que esté vinculada a la administración, a la educación o lo que sea, vamos a estar tratando de comunicar de forma escrita, hablando o escuchando. Es decir, ocupamos mucho tiempo, en una semana, en 5 días, en una semana laboral, en este proceso de comunicación. ¿Sí? Ustedes tengan en cuenta que en una semana no solamente nos comunicamos, también dormimos, también almorzamos, a veces tenemos otras distracciones, así que el día de 24 horas podríamos decir que se va a ir haciendo cada vez más pequeño. O sea, no son 24 horas netas de que estamos vinculados, sino que tenemos un rato para dormir, dispersión. Bueno, vamos a suponer que nos queden, por dar una cantidad de horas, 12 horas, ¿sí? Al día. ¿Sí? En la semana estaremos hablando de casi, una semana de, vamos a poner de lunes a viernes. Estaríamos hablando, no sé, de 60 horas, 70. Bueno, casi todo ese tiempo lo estamos ocupando en o hablar, escuchar o escribir. Es decir, que nos pasamos constantemente la semana en procesos comunicativos. Y entonces aquí viene la raíz de todo lo que le quiero empezar a detallar, que tiene que ver justamente con la importancia de entender que la comunicación también necesita resultados. Que yo tengo que tener esa capacidad de evaluar cómo comunico y qué resultados estoy obteniendo. Y ahí vamos a ver algo que es realmente revelador. Nos comenzamos a transformar, empezamos a ver las cosas de lugares diferentes. ¿Sí? Como cualquier resultado, ¿sí? Lo podemos llevar al deporte, o lo podemos llevar al trabajo, o lo podemos llevar a la educación. Como cualquier resultado, cuando los resultados no son óptimos,
y genera como un contratiempo. ¿Sí? No es que nos sentimos demasiado positivos, abiertos, interesados. Estamos como medio con un contratiempo si el resultado no es el que esperábamos. Es como rendir un examen. Si yo me preparé y voy a rendir un examen, o voy a rendir nuestra tesis, no sé quién estaba en un proceso de tesis, de uno de los chicos que está conectado por Facebook, estaba contando, bueno, estamos esperando, cuando vamos a preparar la tesis, estamos esperando que el resultado sea el mejor, ¿sí? Tener un resultado positivo. Y si el resultado no es el esperado, obviamente que el impacto no es un impacto positivo, o no es el impacto que esperábamos. Bueno, en la comunicación también es parecido. De hecho, seguramente al momento de ir a rendir una tesis tenemos que estar preparados, desde lo conceptual, desde lo emocional, porque impacta mucho, y sobre todo desde lo comunicacional, es decir, en cómo lo vamos a exponer. Pero no me quiero ir mucho para no cambiarles la idea. Lo que voy es lo siguiente, es decir, cuando nosotros evaluamos nuestra forma de comunicar, de esta cantidad de horas que estamos comunicando, vamos a ver que hay resultados que nos gustan, que nos atraen, decimos, uy, qué bien que estuve, qué bien que expuse, me sentí cómodo, y otros que no tanto. Pero lo que nos va a permitir evaluar es entender cuáles son mis grados de proceso comunicativo que están dando resultados y que estoy esperando, y cuáles los que deberé, de alguna manera, modificar, trabajar. Ese es el punto que yo considero necesario cuando hablamos de comunicación efectiva. Evaluar los resultados que estamos obteniendo. En la medida que evaluamos los resultados que estamos obteniendo, insisto, vamos a encontrarnos con resultados que son más agradables, que nos gustan más, que nos ayudan más, y otros que, bueno, deberemos rever o analizar. Y en función de eso, buscar alternativas que nos ayuden a que esos resultados mejoren. ¿Sí? Ese es el paso sumamente importante que nos va a modificar la manera de entender la comunicación. Cuando nosotros nos quedamos inconscientemente con esta idea de que comunicar es algo cotidiano, lineal, simple, y no evaluamos los resultados, lo más probable es que nos encontremos en más de una oportunidad más frustrados que satisfechos. Pero si nos permitimos evaluarlo, como decimos, bueno, di un examen, el examen no otorgué el resultado que estaba esperando, bueno, evalúo qué sucedió, voy a encontrar que este proceso me va a permitir a mí lograr resultados mucho más satisfactorios, y yo me voy a empezar a permitir verme diferente. Digo, sí, deberé ser más escueto, hablar un poquito más, ser más concreto, más conciso, y voy a ir transformándome junto con la manera de comunicarme. Transformar nuestra comunicación, créanme, que transforma la manera de relacionarnos con las personas, de relacionarnos con el entorno y de conseguir resultados. Está científicamente comprobado que los grandes líderes tienen una capacidad comunicativa que sale de la media, que es diferente, que han encontrado en sus herramientas comunicacionales elementos sumamente poderosos para obtener los resultados que buscan. Es decir, nadie vayamos a algún punto, nadie es una campaña electoral sin pensar en sus elementos de comunicación. Digo una campaña electoral, como digo un lanzamiento de un producto. Cuando pensamos en salir al exterior, a darnos a conocer, empezamos a pensar en que seamos diferentes, pensamos en cómo nos comunicamos. ¿Por qué? Básicamente porque nosotros vamos a reconocer a la otra persona en función de la información que recibimos de ellos, que son sus conductas, sus palabras y su manera de relacionarse. Y en ese entorno es donde tenemos que poner el ojo. ¿Cómo nos estamos comunicando? Es como de alguna manera la gente nos percibe. Por eso me gusta mucho a mí la comunicación humana. Es algo que me atrae profundamente, porque en el momento en que uno cae en la cuenta de lo que le aporta a sus vínculos, a sus relaciones sociales, a sus cotidianidad, este proceso comunicativo realmente se permite cambiar muchas cosas, ¿sí? Dejamos abierto obviamente
el box de consulta para lo que quieran, lo que crean, lo que por ahí se nos está escapando. No se haga ningún problema, lo pueden consultar, preguntar, ¿sí? La idea es que podamos seguir estando en constante ida y vuelta para justamente eso, ¿sí? No perder el contacto. Bien, seguimos adelante, seguimos para no perder el training, digamos, o el entrenamiento de lo que estamos poniendo en juego. Bien. Y lo que vamos sí a tener en cuenta a la hora de comunicar es estos factores. Los 3 canales de la comunicación. Los 3 canales de la comunicación que están directamente relacionados a las palabras que vamos a poner en juego, lo cual es obviamente importante. Yo siempre les comento, ¿no? Una palabra nos puede cambiar el día, nos guste o no, ¿sí? No es lo mismo que nos digan que nos quieren que nos digan que nos odian. Literalmente una palabra te cambia el día. Si no es lo mismo arrancar la jornada con uy, qué interesante, qué bueno, gracias por lo que me brindás, que te digan, no, la verdad que lo que hiciste no sirvió para nada. Nos cambia literalmente el día una palabra, por eso son tan importantes las palabras, por eso hay que cuidar nuestras palabras. En la medida que nosotros cuidemos nuestras palabras cuidan de nuestros vínculos y nuestras relaciones. No es un detalle menor, ¿sí? Pero también por una cuestión propia de convivencia en nuestros orígenes, en nuestro tiempo y en nuestros años, llevamos muchísimo tiempo comunicándonos de manera no verbal. Y ahí entra en juego el otro proceso comunicativo, nuestros gestos, nuestra corporalidad y el tono de voz, es decir, la parte sonora. Tanto la gestualidad como la parte sonora son tan o más en alguna oportunidad de la comunicación importante que las palabras, ¿sí? Las palabras a veces llegan, conmueven, generan, pero si además a esas palabras nosotros nos permitimos sumarle un tono de voz adecuado y una gestualidad adecuada, el impacto es totalmente diferente. Cambia, llega de otra manera, genera relaciones diferentes, ¿sí? Por eso, después les voy a contar un poquito acerca del estudio del 7% del impacto de la palabra, del 38% del tono de voz y del 53% de la corporalidad, que es una investigación que se hizo en la década del 60. Pero antes de contarle qué es lo que quieren poner en juego con eso, insisto, la corporalidad tiene un impacto sumamente importante. En nosotros primero, es decir, no es lo mismo hablar de una manera, parándonos de una manera que imprime confianza, porque eso impacta directamente en nosotros, que estar como más agachaditos, más así tímidos, ¿sí? Si cuando nosotros vemos a una persona hablar de manera erguida, con una postura firme, el primer dato que nos está compartiendo es de confianza. Y si yo percibo confianza en la otra persona, es más probable que le preste atención. Seguramente habrán visto, habrán leído, habrán encontrado en internet la famosa torta de información o este famoso dato que dice que en la comunicación la palabra impacta el 7%, el otro 38% impacta el tono de voz y el otro que resta, que es bastante, está relacionado al lenguaje corporal. Y esta información fue diseñada por el psicólogo Almer Berabain, que en la década del 60-67, si no recuerdo, 66-67, había hecho un experimento, y se los cuento porque está genial el experimento, pero dejo en claro que estos datos, si bien es cierto, nos sirven para entender la metodología comunicacional, en realidad no son tan certeros. Pero habían hecho un experimento donde tomó 2 instancias. En la primera instancia tomó un grupo de 10 personas y le pide a una mujer que grabe 9 palabras. 3 con un tono más positivo, 3 con un tono más neutro y otras 3 palabras con tono más agresivo. ¿Sí? Con esas 3 palabras grabadas, llaman a un grupo de control de 10 personas y le piden que vayan escuchando, ¿sí?, cada una de las palabras. Obviamente, el tono que le habían puesto a las palabras era un tono neutral. Entonces, primera observación es que más allá de la palabra, que podría haber sido agresiva o podría haber sido positiva, el impacto no era probablemente el que estaban esperando, ¿sí? Es como que al tener las 9 palabras un tono de voz similar, el impacto no era
lo que suponían que era, teniendo en cuenta que una era una palabra agresiva y la otra una palabra positiva. ¿Sí? Entonces, posterior a ese estudio, y con esos datos ya puestos en juego, ¿no? De esto de haber puesto a escuchar 9 palabras, de las cuales tenían distintos grados de pasividad-agresividad, con el mismo tono, bueno, redoblan un poquito la apuesta. Entonces, ¿qué hacen? Graban una misma palabra con 3 tonos diferentes. Un tono más alegre, un tono más neutral y un tono más agresivo. Toman un grupo de control y le piden que escuchen las palabras, ¿sí? A otro grupo le van a pedir que escuchen las palabras y a la vez que vean una imagen, es decir, palabra-imagen, y a un grupo solamente le van a mostrar imágenes con estas 3 emociones, si quieren, más alegre, neutral y más enojado. ¿Qué es lo que se dan cuenta? Teniendo en cuenta que en el primer momento de ese estudio los impactos de la palabra en un tono neutral no habían generado, si se quiere, los resultados esperados. ¿Qué se dieron cuenta? Que cuando el tono de voz, la imagen coincidían con la postura emocional, el resultado, el impacto era más directo, más concreto, se entendía mejor, ¿sí? Entonces, si decían, vamos a suponer la palabra, creo que era quizás, no recuerdo exactamente, en la segunda experiencia, si decían quizás con un tono de voz más enojado y a su vez había una imagen de una persona con cara de enojado, esto impactaba muchísimo más que la palabra sola. De ahí es que sacan esta investigación donde dicen que en un proceso comunicativo la incidencia de la palabra es solo del 7%. Cosa que con el tiempo y con el análisis se empezó a descartar un poco, porque en realidad no es tan exacto. El impacto de la palabra es profundo, es importante. Ahora, sí sabemos, y esto está científicamente demostrado, que una palabra acompañada de un tono de voz adecuado y acompañado con una gestualidad adecuada generan coherencia. Y cuando aparece la coherencia, aparece sobre todo la manera más certera de que esto sea interpretado, ¿sí? Entonces, un tono de voz adecuado a la palabra que queremos poner en juego, sumándole una corporalidad, una gestualidad adecuada, le da coherencia a nuestro discurso. Por ende, parecemos mucho más confiables. Todo coincide, es todo armonía. Y aquí empieza el primer proceso que a mí me encanta trabajar, la coherencia comunicativa. Tratemos de que nuestras palabras tengan una coherencia con nuestro tono de voz y con nuestra gestualidad. Si yo quiero felicitar a alguien, tengo que hacerlo de cuerpo completo, diría, ¿sí? Con una sonrisa, con una postura, con un tono de voz adecuado. Y si yo quiero llamar la atención a alguien, lo tengo que hacer de la misma manera. Y les voy a contar qué percibo yo, ¿sí? Por ahí, para los que no me conocen o no me siguen habitualmente, yo dicto talleres grupales, individuales de oratoria, comunicación efectiva, de liderazgo, y siempre voy sacando algunas cositas de esos talleres que me sirven para trabajar en estos en vivos. Y hay algo que yo percibo sobre esta coherencia, es cuando en alguna oportunidad se le va a llamar la atención a alguien y aparece esa idea de que, bueno, voy a tratar de decirle que mejore, pero que no se ofenda, que no se enoje. Entonces, la palabra que utilizo es la palabra que busca modificar una conducta, o corregir, o hacer una observación. Pero el tono y la gestualidad que utilizamos están más vinculados a que no se enoje, que no se ofenda, ¿sí? Entonces, como mi tono de voz y mi corporalidad no coinciden con el objetivo de la palabra, el impacto es diferente, ¿sí? La manera de exponer es diferente y por ende el resultado es diferente. Esto lo vivo lo escucho muy a menudo, ¿sí? Sí, la frase por lo general viene de este lado. ¿Cómo hago para decir algo sin que la otra persona no se enoje? Y si lo hacemos con respeto y digamos con buena intención, ya después si se enoja o no es una cuestión que deberán ver las personas que reciben el dato.
Pero insisto, pero si yo no logro hacer coincidir la palabra que estoy poniendo en juego con la corporalidad y con el tono de voz adecuado, esto no va a generar el mismo impacto, ¿sí? Simulación de nuestra capacidad de cómo procesa en nuestro cerebro en cuanto a la apreciación de llamar atención. Sí, exactamente. A ver, el cerebro, está bueno lo que dice Elien, me escribe por Instagram. El cerebro, por lo general, toma información de toda índole, ¿sí? Se nutre. Si bien ahora vamos a ver cómo son los filtros, pero se va nutriendo. Entonces, cuando el tono de voz es adecuado, es como que yo le doy al cerebro el clima, el ámbito adecuado. Sonoramente le estoy permitiendo que pueda poner en juego en qué sintonía estamos. Lo sonoro, a la hora de la comunicación, es como el ambiente, el clima, lo que me va a permitir a mí entender si viene la parte de suspenso de la película o viene la parte, ¿sí?, de más temor. Si uno mirase una película de terror, a pesar de que el cine mudo no tiene sus cosas, pero si uno mirase una película de terror y le quitase el sonido, probablemente los impactos de las escenas sean diferentes. ¿Sí? Nosotros nos damos cuenta cuando viene la escena de tensión. ¿Por qué? Porque hay música de tensión. Entonces, lo sonoro, de alguna manera, nos representa el contexto, el clima, el ambiente en nuestra cabecita para justamente predisponernos a eso. Si yo a mi palabra de felicitación le sumo una tonalidad alegre y le sumo además una corporalidad alegre, nuestro cerebro está logrando encontrar información desde todos los planos. Y eso genera, nos guste más o nos guste menos, si ustedes quieren, eso genera, sin lugar a dudas, mayor efectividad en la comunicación. Vuelvo a decir, ni es que la palabra solamente impacta el 7%, ni tampoco significa que la gestualidad o la tonalidad de la voz no impacta. Todo impacta. Y sí, también es cierto que cuanto más coherencia hay entre el tono de voz, el cuerpo y la palabra, mayor es la influencia de la comunicación, mayor es la incidencia. ¿Sí? Esto, llevado a cualquier plano, tiene resultados increíbles. Y esto no implica que uno va a quitarse los miedos para hablar en público, que de un día para el otro va a ser mucho más abierto, o de un día para el otro va a ganar mayor confianza. Esto es un proceso, es una práctica. Pero entendiendo la idea, entendiendo el concepto, se nos va a hacer mucho más simple arribar al resultado. Insisto, por ahí hay gente que está por rendir su tesis, una materia o su materia final. Si trabaja esta coherencia, esta postura, probablemente encuentre mayores resultados. ¿Sí? Probablemente perciba que más allá del temor de hablar en público, más allá del estrés propio de estar ante una situación de una tesis, un examen final, la coherencia entre su cuerpo y sus palabras se manifiestan. De hecho, si estamos frente a un jurado para rendir una tesis final y estamos nerviosos, por más que ocupemos palabras totalmente genuinas o pertinentes al tema, el nerviosismo no se va, ¿sí? No lo podemos disipar, se nota. ¿Sí? Se nota desde ese lugar. Entonces es interesante trabajar estos tres ámbitos: palabra, cuerpo y tonalidad de voz. ¿Sí? De hecho, fíjense ustedes un detalle, hasta en la música, las distintas tonalidades, ¿sí? en los temas cantados, ¿no? Las distintas tonalidades generan impactos diferentes. ¿Sí? Es muy difícil encontrar. Sí, podemos encontrarlo, pero es muy difícil encontrar un tema musical, una canción, ¿sí?, que tenga siempre los mismos tonos, ¿sí? La introducción es de una manera, el estribillo es del otro, el momento donde se estiran más las notas, menos, y eso le da un contexto diferente. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá o no? ¿Más o menos estamos en consonancia con lo que queremos poner en juego? Si hay alguna consultita, preguntita, adelante, que vamos a tratar de ir respondiendo porque, perdón, ahora viene una parte que está más vinculada a el tema de
nuestros procesos internos, nuestras historias personales y su impacto en la comunicación. ¿Sí? Abraham dice, sí, bueno, gracias Abraham, excelente. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con nosotros. Por eso les voy contando. O les voy preguntando en realidad. ¿Sí? Por ahí los chicos que están en Instagram, cuando llegue la hora se nos va a cortar, pero vamos a intentar retomar la comunicación. Así que no se preocupen. Les agradezco a todos los que están en distintas sintonías. Bien, ahora lo que les voy a pasar está cómo se puede poner en práctica para afrontar el tema de la tesis. Bien, buena pregunta. Antes de pasar a responder eso, voy a poner la filmina siguiente que te va a ayudar muchísimo en un proceso de rendir una tesis. Digo, rendir una tesis, un examen final, la última materia, o rendir un examen por sí mismo, ya es un proceso estresante. ¿Sí? Es un proceso que nos genera un poquito de ansiedad, un poquito de tensión, nos pone en una situación diferente al día a día, nos saca de lo habitual, rompe con lo habitual. ¿Sí? Por más que nos vengamos preparando, rompe lo habitual. Yo les voy a mostrar ahora esta investigación que es muy reciente, 2016 o 17, que a lo mejor nos puede dar una linda herramienta para entender esto de los canales de la comunicación. Acá los voy a pasar un ratito. Segunditos nada más y después paso a lo otro para que Eli pueda tener sus herramientas para rendir la tesis. Y que ojalá que sea con mucho éxito. Como decíamos, para lograr un impacto tenemos que buscar palabras adecuadas. ¿Por qué? Porque la palabra va a impactar en la parte lógica, en la parte del hemisferio izquierdo. No tenemos toda nuestra parte lógica, el análisis, la interpretación y el lenguaje, básicamente. Entonces, el habla está muy relacionado a la cuestión de la lógica. Y el tono de voz y el lenguaje está más vinculado a la cuestión emocional. ¿Sí? Por eso no es lo mismo que te reten y te digan portate bien, que te digan portate bien. ¿Sí? Porque eso impacta en la emoción. Por eso es importante lo que le contaba recién, tener ese equilibrio, esa congruencia entre la palabra que pongo en juego, la tonalidad que voy a utilizar y la corporalidad que lo acompaña. Pero pasamos a lo otro, que son 5 patrones. Saqué un ratito el video para que puedan leer mejor, después ya vamos a poner la carita, que no sé si es lo más importante en este caso. 5 patrones que fueron investigados en las charlas TED Talk. Estas charlas TED son muy populares, en YouTube pueden encontrar muchísimas y de varios temas, desde seducción hasta procrastinación hasta lo que se imaginen. ¿Sí? Pongan charlas TED y van a encontrar un sinnúmero de charlas en YouTube. A partir de esas charlas hice un análisis para ir viendo el impacto. ¿Sí? Entonces se eligieron distintos grupos de análisis, de trabajo, para ver de qué forma impactaba. ¿Por qué? Porque con un día de diferencia habían salido 2 charlas similares en cuanto a la temática. ¿Sí? Se habían expuesto 2 charlas similares, 2 personas diferentes, y la temática similar. Cuando las personas que organizaban la charla miran los resultados en YouTube, se encuentran con que había una charla que tenía 700.000 likes y seguidores o comentarios, y la otra charla, similar, con tema similar, con tiempo similar, tenía más de 2 millones. Entonces los tipos empiezan a indagar a ver qué pasaba, en dónde radicaba la diferencia entre una charla y otra. ¿Sí? Y básicamente, bueno, hacen sus grupos de trabajo, a uno le dan solamente que vean el principio con audio, a otro el principio sin audio, a algunos que miren gran parte de la charla sin audio, a otros con audio, y así van haciendo el análisis. Lo cierto es que cuando ponían en juego a la misma persona, a estas 2 personas sin audio, había una que generaba mayor interés que la otra, aún estando sin audio. Y llegaron a la cuenta de que existe patrones corporales que nos predisponen a nosotros, como oradores, a hablar de manera más tranquila, más abierta, y otros patrones que, por lo contrario, nos juegan, si se quieren, una mala pasada. Y esto es algo lindo de entrenar, sobre todo cuando vamos a un examen. Esto, la corporalidad. Ver cómo nos ponemos. Entonces, ¿cuáles son estos 5 patrones
que ponen en juego este análisis de TED, de las charlas TED. Uno, no es tanto lo que dices, sí, importa la palabra, incide, impacta, pero no es tanto la palabra en sí mismo, sino la manera en que lo expresas. Y ahí aparece, número 1, las manos. Las manos, no sé, les muestro ahí, acá, las manitos. ¿Por qué? Porque evolutivamente nosotros le prestamos mucha atención a las manos. ¿Sí? A las manos le vamos dando mucha atención. Entonces, cuando vamos a rendir un examen, que es un momento de tensión, que estamos así como con los puños cerrados, liberen las manos. ¿Sí? Hago un paréntesis un ratito, para rendir una tesis o un examen oral. Primero, conciencia de estos elementos. ¿Sí? Tratemos no de enfocarnos en los nervios, no en la exposición, sino en nosotros, en nuestros estados. Entonces, primer punto, conciencia de cómo estoy, ¿sí? Y de que tengo que liberar cosas. Entonces, vamos, nos presentamos, jurado, manito tiene que estar liberada. ¿Por qué? Porque las manos, primero que van a dibujar muchos conceptos, nos van a ayudar a mostrar muchos conceptos. Y segundo, que es importante, con las manos nosotros vamos a empezar a liberar tensión. Como que siempre con un uso cuidado, digamos, sin exagerar, sin hacer muchos cambios, pero sí el uso de las manos es muy importante. ¿Por qué? Porque evolutivamente le prestábamos mucha atención a las manos. En el proceso evolutivo, cuando el lenguaje todavía no era herramienta, el lenguaje verbal, sino que hacíamos uso informativo del lenguaje no verbal y sonoro, las manos eran importantes. Si las manos estaban afuera, estaban al descubierto, eso imprimía confianza. Confianza en la otra persona y en nosotros. Así que, primero, ¿cómo trabajo las manos? Eso, ¿sí? Sueltas, que nos acompañen, que dibujen, que formen. Lo otro importante es hablar siempre desde lo que uno le pasa, desde lo que uno está viviendo. El proceso de tesis, hablo un ratito de tesis, pero después podemos hablar del trabajo, podemos hablar de nuestra familia. Siempre implica un proceso donde hay muchas cosas que nos fuimos nutriendo, donde fuimos aprendiendo, donde cuando uno lo dice con cierta pasión o con cierta apertura, se cambia la perspectiva de lo que uno está poniendo en juego. Por eso el punto número 3, y me gusta mucho esto, es hablar desde el corazón. No significa que voy a decir cualquier cosa, ni lo primero que se me pase por la cabeza. Significa es que voy a sentir satisfacción por todo ese proceso y lo voy a poner en juego así, desde ese lugar. Desde un lugar de satisfacción, no solamente de conocimiento académico, sino de conocimiento humano, de lo que pude ir percibiendo. Me diría, sí, pero yo voy a rendir una tesis sobre, no sé, física cuántica. Se puede hablar de física desde el corazón, no tiene nada por ahí. La ciencia o la disciplina no tiene que ver con la emoción que le ponemos. Ser abiertos, ¿sí? Estar preparados, ser consciente cómo me siento en ese momento, es hablar un poco del corazón. ¿Sí? Si estoy nervioso, mirá, en este momento estoy un poco nervioso, pido disculpas. ¿Sí? Esto lo fui preparando y es para mí un momento importante, porque convengamos que, o al menos a mi entender, ustedes sabrán corregirme, pero rendir una tesis o presentarse una entrevista de trabajo es un momento sumamente importante, un momento realmente de importancia para la cotidianidad de cómo va a seguir nuestras vidas. Entonces está bueno que pongamos en juego esto. ¿Qué nos pasó? ¿Cómo lo vivimos? ¿Qué hay detrás de todo eso? Entonces, hablar desde el corazón es hablar desde lo que estamos viviendo, pasando, sintiendo. ¿Sí? Miren el punto número 4, que obviamente cuesta mucho, pero esto lo analizaron solamente tomando los 10 primeros segundos de cada charla TED, de estas 2 charlas que le contaba TED. Y se dieron cuenta que las personas habían considerado más inteligente, sin escuchar lo que decían, sin haber logrado tener la charla completa, consideraron como más inteligente de los 2 expositores al que más sonreía. Vaya a saber, ¿no? ¿Qué situación biológica genera esto? Sí, lo sabemos, pero digo, fíjense la importancia de la sonrisa. ¿Y por qué?
Evolutivamente y humanamente, la sonrisa está vinculada a la pertenencia. Yo te estoy diciendo, sos de mi grupo, me abro, voy a estar con vos, voy a compartir. Por eso, sonreír también es un buen elemento. Cuando vayamos a esa instancia examinadora, no dejemos de sonreír, porque no es una cámara de tortura, no es un momento donde nos van a juzgar y mandar a cadena perpetua. Es una situación estresante, diferente, pero que no deja de ser una situación más de las tantas que va a aparecer en la vida. Por ende, no hay que dejar de sonreír, porque la sonrisa a nosotros, desde el corazón, nos dice: estamos bien, vamos adelante. Y del otro lado, esa misma sonrisa nos está diciendo: somos del mismo grupo, estamos todos en la misma, estamos compartiendo. ¿Sí? Y fue significante cuando se hizo esta parte, porque les vuelvo a contar esto. En este análisis de la charla TED se les dio un fragmento muy chiquitito, sin audio, de las dos ponencias para que miren. Y eligieron, ¿sí?, o pidieron que describan cuál les parecía más inteligente de las dos personas, y por una abrumadora mayoría eligieron a la persona que más sonreía. La sonrisa es eso, es sentirme yo bien, abierto, confiado, e ir irradiando esa confianza en el resto. Es sumamente importante sonreír. Y por último, que es más difícil en un proceso de tesis, pero no menos importante, es que nosotros tenemos un proceso de entre 7 y 10 segundos para cautivar a nuestro público, a nuestro oyente. Obviamente, todo va a depender. Si es un examen virtual, a veces los tiempos no son los mismos, ¿no? Porque la conexión no es la misma, uno se tiene que preparar, pero en el en vivo, en la presencialidad, si nosotros entramos con una buena actitud, eso impacta de manera diferente. ¿Sí? Víctor Cooper, un motivador español, en realidad no es un motivador, es una persona que da charlas y un conferencista español, dice: la actitud es la suma de las competencias, las habilidades, ¿sí?, o los conocimientos y las habilidades. Yo puedo tener muchos conocimientos, ¿sí?, pero si no los puedo exponer, probablemente queden en el cajón. Yo puedo tener muchas habilidades, pero si a esas habilidades no le sumo, ¿sí?, la actitud, probablemente los resultados sean diferentes. Entonces, la actitud es la suma de los conocimientos más las habilidades. Y la actitud importa mucho. Entonces, si uno se presenta a un momento difícil con una actitud diferente, con una actitud positiva, créanme que va a impactar. Créanme que va a impactar de sobremanera en nosotros primero. Y una vez que impactó en nosotros, eso se abre al resto. Entonces, importante la actitud. ¿Y la actitud cómo la consigo? Trabajando los pensamientos. Tenemos que evaluar los pensamientos. Los pensamientos tienen que ser positivos, abiertos, optimistas, más que positivos, optimistas. Y un pensamiento optimista, a mi entender, a mi manera de ver las cosas, un pensamiento optimista no significa que sí, va a estar todo bien, voy a salir adelante. Un pensamiento optimista es que a pesar del resultado, siempre voy a conseguir algo positivo. El pensamiento optimista no es que todo el tiempo está todo bien, que somos unos genios, que somos los mejores. El pensamiento optimista es la forma en que yo me permito ver que sea cual fuera el resultado, yo voy a encontrar seguramente elementos que me van a servir para sentirme mejor y para encontrar un nuevo espacio. ¿Sí? Obviamente, preparé el tema, preparé mis diapositivas, mi exposición, todo. Llega el momento de rendir. Mi sugerencia más importante es, primero, analizar el proceso. Disfrutar. Fue 1 año, 2 años de trabajo. Estoy a nada de poder obtener un título. Cuando yo empiezo a repasar todo lo que fui pasando y empiezo a darle la gratitud necesaria a todo ese proceso, se disfruta mucho. Se disfruta mucho el proceso de poder lograr una tesis final o presentar un trabajo. Perdón que me quedé un ratito con la tesis, pero bueno, me lo habían preguntado. Pero digo, eso puede ser para una tesis o para cualquier tipo de actividad que tiene que ver con exponer. Cuando voy a dar una charla,
disfrutar de ese proceso, de cómo la preparé, de las cosas que hay. Cuando voy a dar una clase, qué genial sería poder disfrutar de cada una de las clases que damos, sin que esto nos genere contratiempo, angustias, ¿sí? Disfrutar es entender todo el proceso, no solamente el estar ahí. Todo ese proceso que nos fue acompañando. Y eso es algo que a la larga nos genera confianza, que es el patrón más interesante que podemos obtener al momento de generar una comunicación efectiva. La autoconfianza. ¿Sí? La autoconfianza es un patrón realmente con resultados a veces hasta sorprendentes. ¿Bien? Bueno, espero que medianamente haya aportado algo a esta propuesta, ¿sí? Estos 5 patrones, les vuelvo a contar, se los tomó de un análisis de 2 charlas TED que fueron muy exitosas, pero que había mucha diferencia entre uno y otro y dieron datos que sorprendieron gratamente para los que consideran la comunicación no verbal como un elemento a no desperdiciar, ¿sí? A tenerlo siempre presente, a que estén ahí. Bien, ¿cómo venimos? ¿Alguna consultita más por allá? No sé si logramos responder a las inquietudes que se dieron. Si no, lo vamos a volver a hacer. Bueno, gracias Abraham. Abraham dice excelente y muy claro. Buenísimo. Bueno, te agradezco mucho para poder seguir adelante, que nos haya dejado ese mensaje, ¿sí? No sé, los que van a rendir sus tesis, exámenes o alguna cosita más, si les ha servido, bienvenido. ¿Pasamos al otro? Seguimos. Ya tenemos casi 1 hora que vamos llevando adelante la charla. Les cuento a los chicos que están por Instagram, si en algún momento se corta, vamos a tratar de volver a retomar, ¿sí? No sé si lo vamos a poder lograr, pero vamos a hacer lo posible. ¿Para qué? Para que puedan continuar con la charla. Va a ser un poquito extensa, pero no quiero dejar de que participen de este momento. Bien, y ahora sí vamos a pasar a otra parte. Bueno, gracias, Diana dice excelente, muchísimas gracias. Bueno, Eli, espero que levanta la manito así, espero que te sirva. Éxitos en la tesis, ¿sí? Que disfruten mucho el momento. Es una situación realmente para vivir y disfrutar. Bien. Y básicamente todo esto nos lleva a lo que va a ser como la columna vertebral de todo esto, es que somos una red de conversaciones. ¿Se acuerdan? 70 horas a la semana nos pasamos o hablando, escuchando o escribiendo. Y otro tanto más leyendo. Y otro tanto más a veces conectados en las redes sociales. Así que estamos comunicados, le diría que gran parte del día. Se me va enfriando el mate y la verdad que está dejando de ser un poquito agradable nuestro compañero de mate, así que lo vamos a ir dejando. Bien, esta partecita me parece que les va a interesar porque tiene que ver, como les decía, cómo nosotros construimos nuestros vínculos comunicativos. De qué manera nos enfrentamos en el día a día con nuestros procesos comunicativos. Básicamente, ¿por qué? Porque somos eso, una red de conversaciones. ¿Sí? Lo primero que vamos a evaluar es esto. Nosotros, ¿sí? Por una cuestión biológica, no podemos absorber toda la información que hay a nuestro alrededor, ¿sí? Tenemos lo que denominamos filtros. Estos filtros pueden ser biológicos, ¿sí? Que son los sentidos, y es por donde nosotros recibimos la información, que por lo general tienen sus limitaciones, ¿sí? Vamos a un ejemplo muy clarito de nuestros filtros biológicos. Los que usamos anteojos como yo tenemos una percepción diferente de los que no usan, ¿sí? Y dentro de los que tenemos algún tipo de dificultades visuales hay distintas patologías. Entonces ya este filtro es diferente al resto. Nosotros no tenemos la misma capacidad auditiva que los perritos, ¿sí? Por eso no nos... ¿sí? Cuando hay alguna festividad y hay juegos de artificio no nos molestan tanto como los perritos, porque evidentemente el filtro auditivo es mucho más sensible en algunos animalitos que en nosotros, inclusive en algunas personas que sí le genera algún tipo de molestia. Los filtros perdón, básicamente tienen la función de tomar información, ¿sí? E incorporarla a nuestro
sistema central, ¿sí? Y con esa información nosotros tomamos decisiones. Cada ser humano tiene su propio filtro, es decir, no todos vemos el mundo de la misma manera. ¿El mundo es uno solo? Y entendemos que sí. Lo que sucede es que la manera de enfrentarnos, de recibir información, de percibir ese mundo, es diferente según cada uno de nuestros filtros. Los filtros son biológicos, por una parte, que vienen con nosotros, ya están dentro de nuestro esquema de supervivencia, de nuestro esquema de relacionarnos, ¿sí?, con lo que salimos al mundo, pero además, en la medida que vamos creciendo y nos vamos desarrollando, a esos filtros biológicos le vamos también sumando los filtros culturales e históricos, o personales si se quiere. ¿Sí? Esos filtros personales tienen que ver con nuestra historia personal, con nuestra cultura y con nuestro lenguaje, particularmente con nuestro lenguaje. Y es en el lenguaje donde nosotros vamos a percibir cuáles son esos filtros. Perdón. Al igual que los filtros, podríamos decir, biológicos, que si tenemos algún tipo de dificultad lo podemos ayudar o reparar. Si yo veo poco puedo poner anteojos, si tengo algún problema auditivo puedo poner algún tipo de audífono y así sucesivamente. Los filtros personales o los filtros de la experiencia también tienen los suyos, ¿sí? Perdón, dice, tiene mucho que ver con nuestra experiencia. Sí, los filtros están vinculados directamente a las experiencias que vamos viviendo. Y estos filtros humanos, personales, impactan en nuestra forma de relacionarnos y por ende impacta directamente en nuestra comunicación. ¿Por qué es importante entender esto de los filtros? Porque cuando nosotros entendemos cómo vamos filtrando la información, vamos a también ir entendiendo por qué a veces nos comunicamos de la manera en que nos comunicamos. Los filtros, volvemos, los biológicos, es decir, que tienen que ver con la vista, con el tacto, con el gusto, con lo sonoro, son elementos biológicos que reciben información. Pero además nosotros tenemos filtros que fuimos construyendo a través de nuestras propias experiencias que también canalizan la información. Y no es un detalle menor esto, porque en función de estos filtros es donde yo pongo la atención, ¿sí? Nosotros recibimos, voy a decir un número, no recuerdo exactamente, no sé cuántos millones de bytes de información por segundo. ¿Sí? Muchísimo, hay alrededor de nuestro millones de bytes de información por segundo. Es increíble la cantidad de información que hay en nuestro entorno. De eso nosotros no podemos dar cuenta de todo. ¿Qué hacemos? Seleccionamos determinada información. ¿Cómo hacemos para seleccionar determinada información? A través de los filtros. ¿Qué hacen los filtros? Van a ir seleccionando y administrando esa información que vamos recibiendo. ¿Cómo lo van a administrar? A través de los filtros biológicos y a través de los filtros de experiencia, ¿sí? Los filtros humanos, iba a decir, pero en realidad los biológicos también son humanos. Los personales, ¿sí? Los filtros personales. ¿Cuál van a ser básicamente la función de esos filtros? Justamente eso, seleccionar información. Y en función de la información que vamos seleccionando es cómo nosotros vamos armando nuestras relaciones con las otras personas. Y acá viene lo rico de empezar a entender cómo funcionan estos filtros. Estos filtros impactan no solamente en la selección de información, sino en el proceso de cómo vamos a poner en juego esa información. Esos filtros también impactan en el proceso de aquello a lo cual le voy a prestar mayor atención o menor atención y de qué manera yo lo voy a exponer, lo voy a sacar, me voy a relacionar con el mundo. Por eso, lo que están viendo desde Facebook, van a ver que hay un dibujito donde dice no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Es decir, no vemos el mundo tal cual es. No escuchamos a las personas exactamente diciendo lo que dicen. No reconocemos exactamente a las personas tal cual como son. Lo que existen entre nuestro mundo, nuestra realidad, nuestro entorno, nuestro exterior y nosotros son estos filtros que nos, de alguna manera, ayudan a seleccionar información.
Por eso va a haber personas que nos parecen más interesantes y otras personas que nos parecen más aburridas. Personas que nos parecen más atractivas y otras personas menos atractivas, ¿sí? No solamente porque todos somos diferentes y podríamos decir cada cual tiene sus gustos, a lo cual yo le sumaría cada cual tiene sus gustos determinado por esos filtros biológicos y esos filtros personales que nos hacen prestar atención a algunas cosas y a otras no. Los filtros biológicos, como sabemos, ya vienen con nosotros, ¿sí? De fábrica venimos con eso. Algunos venimos medio fallados de fábrica con estos filtros, pero bueno, ¿qué va a ser? Cosas que suceden. A otros que vienen mejorcito con el tema de los filtros biológicos. Y los otros, los que vamos adquiriendo, ¿sí? Los filtros que vamos adquiriendo a lo largo de nuestro desarrollo, están más relacionados a nuestro entorno, a nuestro contexto, a nuestras experiencias culturales, sociales, que hacen que podamos ir filtrando información en función de las experiencias que tenemos. No es casualidad que todos los hijos de Messi jueguen al fútbol todo el tiempo. Y porque en el entorno de Messi se vive jugando al fútbol, se respira fútbol, es fútbol todo el tiempo. Entonces sus filtros están puestos en un ejercicio totalmente diferente al de otras personas. ¿Sí? Entonces, estos filtros no solamente que diseñan nuestros intereses, nuestras atenciones, nuestros focos, sino que además también impactan directamente en nuestro lenguaje. Y en la medida que impactan en nuestro lenguaje, impactan en nuestras emocionalidades, en nuestros sentimientos. Las palabras, insisto, no son gratuitas, las palabras no pasan de largo, la palabra no se lo lleva el viento, es algo profundo. Y en cada una de esas palabras yo voy a percibir qué filtros aparecen. ¿Cuáles son esos filtros que están presentes y que nos llevan a tomar determinada decisión, a utilizar determinados términos, a hablar con determinado grado, ya sea de manera más asertiva o de manera más agresiva? Esos filtros son, por otro lado, además de propios naturales, muchas veces son inconscientes, no nos percatamos, ¿sí? Si crecimos en un entorno donde se habla muy fuerte, se grita mucho, se levanta la voz todo el tiempo, lo más probable es que ese filtro me lleve a visualizar, entender, interpretar que gritar es la mejor opción para comunicarse. Porque como me crié en ese entorno, como vivencié todo eso, como fui incorporando esas experiencias, lo más probable es que entienda que es eso lo que se vive a diario y la manera en que nosotros nos vinculamos a diarios. Entonces, esos filtros humanos, esos filtros relacionales son muy profundos. No solamente muy profundos, sino muy inconscientes. Y están vinculados, insisto, a nuestra historia personal, a nuestra cultura y a nuestro lenguaje. Está bueno que lo evaluemos porque la buena noticia de todo esto es que en la medida que vamos reconociendo esos filtros, los podemos ir modificando. ¿Sí? Le decía así como cuando tenemos una dificultad visual, podemos utilizar anteojos para mejorar esa conducta visual. Cuando nosotros encontramos que hay ciertos filtros, es decir, esos receptores de información que no nos están brindando cosas que esperamos, lo podemos modificar, lo podemos cambiar, lo podemos corregir. Y está sumamente importante y es un desafío sumamente lindo. Cuando hablamos de la famosa zona de confort, estamos poniendo en juego eso, es decir, qué patrones, qué filtros yo utilizo a diario para ver la vida. ¿Y por qué no me animo a ir un poquito más allá? A veces no me animo porque, bueno, obviamente un temor lógico al cambio, ¿no? Es una cuestión propia de nuestra naturaleza, el hombre se resiste a los cambios, ¿sí? Una manera de sentirse seguro, protegido, garantizar la supervivencia es resistirse al cambio. Entonces, por una cuestión, si se quiere, biológica, nos resistimos al cambio, pero por una cuestión humana, a veces no solo nos resistimos al cambio, a veces ni siquiera nos permitimos vislumbrarlo, verlo, encontrar posibilidades en el cambio. ¿Y a qué está vinculado esto? A nuestros filtros, a cómo estamos viendo el mundo, a que en lugar de observar oportunidades, observamos peligros. Y donde observamos peligros, ¿qué operan nuestros filtros? ¿Sí? A veces el filtro nos hace ver lo que para otros es una oportunidad, nosotros es un peligro. ¿Qué implica que sea un peligro o una oportunidad? La manera en que estamos viendo las cosas.
Por eso me encanta ese, creo que lo tengo, a ver, voy a ver si lo tengo, lo pongo más completo a la imagen para que ustedes lo puedan ver, los que están viéndolo desde Facebook. No, ahora vemos el filtro que dice, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. ¿Sí? Hay un dibujito muy interesante. Pensé que lo tenía más amplio, pero no. Entonces, esto es interesante. ¿Qué filtros de alguna manera nos constituyen, nos atraviesan? ¿Y qué cosas vemos a través de esos filtros? ¿Y qué podemos hacer? Primero, como siempre digo, el primer paso en todo proceso de transformación es la conciencia y la decisión. Ser consciente de lo que nos sucede y tomar la decisión de si queremos modificar eso o no. Si no hay esa alternativa, difícil que los filtros se modifiquen. Entonces, primer cambio o primera estrategia es entender que tenemos filtros, entender que no vemos las cosas concretamente como son, sino que hay entre eso que llamamos realidad y nosotros, hay como filtros que nos llevan a darle sentido a eso, y sobre todo tener la decisión de encontrar y modificar esos filtros para ver la realidad desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y eso tiene una incidencia directa en la forma en que nos relacionamos y en la comunicación. Y uno de los primeros elementos que nos va a ayudar a modificar los filtros son las palabras. Sí, las palabras son reparadoras, canalizan, ayudan, o lo contrario, depende de las palabras que utilicemos, pueden generar los efectos contrarios. Pero digo, las palabras optimistas, positivas, alentadoras, nos cambian los modelos, los filtros, las formas, le imprimen otra interpretación a las cosas. Por eso es el primer paso. Yo digo que son 3 los pasos. 1, entender que nos vamos a resistir al cambio, tenemos que hacerlos conscientes, que nos cuesta cambiar, que es algo que no es simple. 2, hacerlo consciente, ¿sí? Hacer consciente de que yo estoy en este momento y en esta situación justamente porque estos filtros están de alguna manera generando esta reproducción de lo que yo denomino realidad, ¿sí? Estos filtros se interponen entre lo que está por fuera de mí y de qué manera yo la recibo, la incorporo, sobre todo la represento o la significo si quieren, ¿sí? De qué manera estoy significando la realidad tiene que ver con eso. Y lo tercero es tomar la decisión. Ser consciente de que los puedo modificar esos filtros, pero que tengo que tomar esa decisión. Que si no soy, de alguna manera, coherente con esta decisión, difícilmente cambie esa perspectiva de cómo veo las cosas a través de nuestros filtros, ¿sí? Por eso yo creo que es importantísimo cada tanto revisar nuestras historias personales, pero no para echarnos culpas ni para poner, ¿sí?, el ojo en todo aquello negativo que hemos vivido, sino un poquito repasar para ver qué filtros aparecen, qué situaciones aparecen, porque después de los filtros viene algo también que es sumamente importante y profundo. Ahí paso a la imagencita de cómo funcionan estos filtros, ¿sí? Estos filtros a nivel interno van a tener, ¿sí?, entre nosotros y de la manera en que recibimos, o mejor dicho, incorporamos o le damos sentido. Yo creo que a mí me gusta más la palabra darle sentido a las cosas, porque lo que hacemos, representamos y damos sentidos, aparecen, fíjense, las experiencias que tuvimos en toda nuestra vida, nuestras emociones, nuestros sentidos, ¿sí?, y nuestras ambiciones. Sentidos, experiencias, emociones, valores, ambiciones, expectativas, son filtros que nosotros ponemos entre lo que podemos denominar realidad y nuestras experiencias, y nuestras vivencias, y nosotros mismos. ¿Cómo operan esos filtros? Esos filtros operan dándole sentido, interés, foco a algunas cosas y a otras no tanto, ¿sí? Es como un sistema de ir seleccionando y brindándole sentido a la información que tenemos en nuestro entorno. Por eso considero como primer punto ir evaluando esas experiencias.
y cómo impactaron esas experiencias justamente en los filtros para seleccionar y construir y darle sentido a nuestro entorno. Tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios, dice Adriana. Sí, es un paso fundamental. Primero sobre nosotros. Los primeros juicios que tenemos que evaluar y dejarlo un poquito de costado son los que tenemos sobre nosotros mismos. No puedo, no me sale, no sé si lo voy a lograr. Lo que pasa es que como yo cuento algo que me sucede muy a menudo, ¿sí? en los talleres que doy. Me dicen, Carlos, lo que pasa es que soy muy arrebatado, entonces no me doy cuenta. No es que uno es arrebatado. ¿Sí? Arrebatado le decimos cuando somos como, ¿sí? como muy apurados, como muy ¿sí? ansiosos. En realidad lo que está sucediendo es que hemos incorporado una manera de responder donde no nos permitimos tomarnos un ratito para evaluar antes de elegir o realizar determinada acción. Entonces el primer prejuicio o juicio que tenemos que tratar de trabajar es el que tenemos hacia nosotros y hacia nuestras conductas. Nuestras creencias acerca del mundo generan impacto directo en la manera de relacionarnos. Si entiendo que fulanito no me quiere, si tengo la sensación de que mi jefe nunca me felicita y siempre me usa, yo soy el que hace todo y nadie me ayuda, nadie me dice qué bien que están las cosas, probablemente eso genere un filtro o una creencia de cómo me voy a relacionar con el otro. Lo que sucede con las creencias es que nosotros interiormente, no solamente que a veces no nos percatamos o no logramos visualizarla, sino que en ocasiones suponemos que la disimulamos, es decir, como que no se notan, que pasan desapercibidas. Y no, muy por el contrario, tiene un impacto directo en cómo nos relacionamos y en cómo vivenciamos las situaciones. Si yo, por algún motivo, percibo que hay un compañero que tiene mala onda, y no lo hablo, no lo expongo, no lo pongo en juego, lo más probable es que eso se exteriorice. Se exteriorice en mi corporalidad, se exteriorice en mi manera de relacionarme y se exteriorice en mis palabras. Y cuando eso se exterioriza, también se interioriza. Es decir, cada vez que lo vea me voy a sentir incómodo, seguramente va a cambiar mi frecuencia cardíaca, mi respiración, ¿sí? Va a haber una incidencia en nosotros en función de lo que estoy suponiendo del otro. Y no es un detalle menor y es muy frecuente. Créanme que lo escucho a diario. A diario escucho esta idea de no, porque bueno, a mí nunca me felicitan, yo la verdad es que me mato en el laburo y jamás nadie me reconoce nada. Entonces la pregunta es, ¿lo propusiste? ¿Lo charlaste? ¿Han tenido un encuentro? ¿Es una certeza esto o es una sensación o una creencia? Y inmediatamente aparece la respuesta, no, bueno, es como que te das cuenta en la conducta, en la actitud. Probablemente te des cuenta, pero seguramente obtengas certeza si lo charlamos. Seguramente sea más eficaz nuestra perspectiva y nuestra construcción acerca del otro si conversamos. Básicamente, ¿por qué? Porque los seres humanos nos hemos desarrollado y evolucionado en una red conversacional. La conversación, el habla, el lenguaje es la herramienta, ¿sí?, por sobre todas las herramientas que nos ha permitido generar equipos de trabajo para evolucionar y encontrar mejores resultados que se adapten a nuestras necesidades. Estaba leyendo un libro hace muy poco, ¿no?, de que el cerebro ha desarrollado tantas estrategias y está tan desarrollado porque nuestra corporalidad, comparando con otros mamíferos, ¿sí?, nuestra disposición biológica comparándolo con otros mamíferos es de mayor desventaja, ¿sí? Nosotros desde muy pequeñitos tenemos menos ventajas biológicas que cualquier otro mamífero desde pequeño. No tenemos garras, no tenemos dientes, ¿sí? Aprendemos a caminar después de un tiempo, prácticamente no podemos ser autosuficientes, ¿sí? Entonces, todas esas desventajas biológicas que tenemos como humanos han hecho que desarrollemos otras ventajas,
Y en esa ventaja que hemos desarrollado aparece el desarrollo del cerebro, como uno de los elementos más importantes para la adaptación y la evolución. Y junto con el cerebro todo lo que conlleva, ¿sí? Los instintos, ¿sí? La interpretación, la racionalización y algo maravilloso que yo los invito a que pongan en práctica día a día, el lenguaje. El lenguaje es una herramienta fantástica. Somos seres conversacionales. Desarrollamos nuestros potenciales a través de las conversaciones. Construimos nuestros vínculos a través de las conversaciones. Construimos o destruimos. Cualquiera de las dos cosas puede darse. Y ahora vamos a pasar a esta partecita, que es algunas claves para el uso de las palabras. Vamos a prestar atención porque vamos a meternos en el mundo mágico de la palabra. Es sumamente importante. Sumamente importante. Yo lo observo por ahí en determinadas situaciones donde hacemos exceso de las palabras, hablamos demasiado, hablamos muy complejo, no nos permitimos utilizar conceptos que le son propios a la situación y a veces eso genera cierta distancia. El uso de un lenguaje que sea fácil de interpretar, simple, no le quita bajo ningún punto de vista riqueza a nuestra exposición, a nuestra manera de vincularnos. Hablar simple, hablar sencillo no significa que uno no tenga la capacidad de hablar, significa que está adaptando al público, a quien lo está oyendo, ¿sí? Entonces, un punto sumamente importante es esto: evaluar si estamos hablando el mismo idioma del entorno, si estamos hablando desde la misma perspectiva del oyente, ¿sí? Un lenguaje simple, atractivo, positivo, ¿sí? Alegre, tiene un impacto sumamente interesante. Impacta muchísimo más de lo que uno supone. Y a veces hablar el mismo idioma significa eso, ¿sí? Entender el contexto. Digo, utilizar las mismas palabras, también digo entender el contexto, es decir, si hay alguien que se encuentra en una situación incómoda, entenderlo. Si hay alguien que se encuentra en una situación de cansancio o está abrumado o se siente incómodo, también. Eso es parte del contexto del idioma que estamos compartiendo, del momento. Ser capaz de entender el momento y hablar el mismo idioma, ¿sí? A veces la compañía solamente en silencio nos ayuda mucho, pero la simplicidad no quita la elegancia, ni tampoco la simplicidad quita la capacidad de poder manifestarnos. Los invito a eso, a ser simple en el lenguaje, concreto, que ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante a esta parte. Entonces, hablar el mismo idioma, entender el contexto, poder vincularlos desde un lugar en particular nos va a ayudar muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Vamos a ir pasando al otro punto, ¿sí? Perdón, estamos acá trabajando. Bien, esta está buenísimo desde lo lingüístico, se lo cuento esto, ¿eh? Utilizar matices, es decir, ¿qué significa utilizar matices? Ir buscando palabras similares, ¿sí? No ser tan reiterativo con los mismos conceptos, porque a veces palabras diferentes pueden arribar a experiencias diferentes. Esto, átenlo al primer punto, ¿sí? Hablar el mismo idioma, ¿sí? Utilizar matices no significa que voy a estar todo el tiempo rebuscándome, buscando palabras, sinónimos para ver cómo lo digo, sino también hay pequeños matices en las palabras que nos permiten ingresar de manera diferente al otro, que nos permiten vincularnos de manera diferente al otro y que hacen más efectivo el mensaje. No es lo mismo decirle, sos un tonto, que decir, mira, me parece que no estás demasiado despierto o te noto un poco distante, ¿sí? Los matices tienen que ayudarnos a generar empatía en el otro y simpatía, acercamiento. Veamos, analicemos, pongamos en juego qué palabritas quiero trabajar para que se me entienda el mensaje. Eso es un detalle que nos va a ayudar mucho. Insisto, esto último de utilizar matices no suprime lo primero. Hablar sencillo no suprime a utilizar matices, es decir, a buscar palabras diferentes que puedan brindarle a nuestra idea una exposición diferente. ¿Sí? Que puedan brindarle un sentimiento, un concepto diferente. ¿Bien?
Entonces no nos quedemos con esta idea de que utilizar matices es hablar más complejo, difícil, estar rebuscándonos en palabras por ahí poco conocidas, sino al contrario, ¿sí? Tratar de encontrar en diferentes palabras conceptos que a lo mejor se vinculan mejor a la idea que quiero poner en juego. Bien, entonces, uno, hablar sencillo, buscar matices. Lo otro, ya voy pasando de... me súper interesa que lo hagamos ya. Ser claro, simple y estructurado. Que encierra un poquito de los dos, ¿sí? Claro, simple y estructurado es, a ver, ¿qué quiero contar? ¿Qué quiero decir? ¿Cuál es el objetivo? ¿Sí? A veces nos pasa, mensaje de WhatsApp, 2 minutos, te mandan un mensaje, un audio de WhatsApp para decirnos que no van a ir a tal lado, o para decirnos que están enfermos, o para contarnos que les molestó alguna cosa que hemos dicho. Y a veces ser claro y simple nos allana muchísimo el camino. ¿Qué quiero contarle con esto? Es decir, si yo tengo que manifestarle a, no sé, a mis padres o a mi hermano que estoy pasando un momento incómodo, eso, contarle qué me sucede concretamente, qué me incomoda, qué me está pasando. Ser claro y simple y estructurado es decir lo importante de manera que yo lo pueda del otro lado entender y percibir y directamente sobre eso, ¿sí? Tratando de fortalecer el objetivo. Acuérdense siempre, el objetivo del mensaje. ¿Cuál es el objetivo que buscan? Ahí tienen que centrarse. ¿Para qué? Para que justamente el mensaje sea claro, estructurado. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero contarte? ¿Que estoy bien? ¿Que estoy mal? ¿Que me molestó? ¿Que no me molestó? Ejemplo cotidiano les cuento. Espero que no lo tomes mal, pero ayer cuando estuvimos charlando sobre tal tema, me dio la sensación de que dijiste algo que no... A ver, ¿qué me querés contar? ¿A qué querés llegar? ¿Que te molestó algo que manifestó tal persona? Entonces, mira, Juan, te mando este audio para aclarar algo. Ayer dijiste esto que no me simpatizó. ¿Era eso que quisiste decir o a lo mejor no entendí o interpreté mal? ¿Sí? A veces cuando nos rebuscamos demasiado el mensaje pierde efectividad. Deja de ser conciso, deja de ser concreto. Y dejamos nosotros de ser claros en el mensaje. Entonces, esto. Se me da vuelta el teléfono por ahí, ahí lo acomodamos. Esto acá está bueno, ¿sí? Claro, simple y estructurado. Ir al grano, ojo, siendo responsables y respetuosos. Ser claro y simple no significa ser agresivo. Es otro punto diferente. Uno puede ser claro, simple, estructurado y extremadamente amable. Extremadamente amable. ¿Sí? Entonces, ser directo, que es la palabra que quería utilizar, ser directo bajo ningún punto de vista implica ser agresivo, violento. Ser directo significa decir de manera amable lo que sucede, de manera concreta lo que sucede. ¿Sí? Me han contado esto, no, Carlos, lo que pasa es que si sos directo la gente lo toma mal. Bueno, primero evalúa cómo está siendo directo para poder evaluar por qué lo toman de esa manera. A la gente, algo que lo escucho muy frecuentemente, a la gente no le gusta que uno sea directo. Y depende cómo lo decís. Si estás poniendo un juicio de valor, si estás juzgando al otro y no lo estás diciendo desde tu lugar, y probablemente necesites evaluar. No, cuando uno es directo, cuando uno dice las cosas como son, filtro, como son, y acuérdense de los filtros, como la vemos en realidad, entonces decimos, no, cuando vos le decís las cosas como son, se enojan. Paréntesis, como las vemos. Yo debo ser consciente que cuando digo las cosas, las digo como las veo yo, no como son. Y ahí es donde empiezan los conflictos para no buscar la estructura y la simplicidad. Las cosas no sé cómo son, puedo decir cómo las veo. Y en función de cómo las veo, las puedo describir. Y cómo las veo en función de los filtros que tengo. Esos filtros generan creencias. Entonces, yo puedo ver a una persona como desagradable, mala onda, o la puedo ver como un tipo que se enfoca en su trabajo, que prácticamente no le presta atención a lo que hace el resto. ¿Sí? Entonces, eso está interesante que evaluemos, ¿sí?
Este me parece un punto que después lo vamos a ir ampliando porque viene algo que nos va a ayudar a sumar a esto. La metáfora, usar para mejorar nuestro lenguaje, nuestro mensaje, para ser más efectivo, utilizar un mensaje gráfico y utilizar metáforas. ¿Qué quiero contarles con esto? Que cuando escuchamos palabras, nuestro cerebro en realidad lo que hace es generar relaciones de interpretación de esa palabra con algún concepto, con alguna imagen, ¿sí? Cuando yo digo mesa, ese sonido formado por esas letras me representa algo en mi cerebro y me imagino algo a lo que comúnmente nosotros le llamamos mesa. Entonces, cuanto más gráfico sea nuestro mensaje, más fácil es de interpretar, ¿sí? Imagínense ustedes, ¿no?, que yo llego y le digo, afuera hay 22 grados, ¿sí? La sensación térmica es de 20, se puede ver ¿sí?, en tantos grados la luz solar, ustedes no saben, che, ¿está feo o está el día, lindo el día? Ahora, si yo le digo, afuera está como para sentarse a tomar mate, y uno se imagina un clima diferente. Si se hace un dibujo, se hace como una estructura diferente en nuestra manera de entender. Inclusive cuando vamos a exponer un tema técnico o teórico, podemos hacer uso de las metáforas y del lenguaje gráfico para llegar más fácil, ¿sí? No es lo mismo que te digan hay 44 grados centígrados y si vas por lugares donde hay menos intensidad solar y hay 41, que te digan afuera es un infierno. Aunque literalmente no sea un infierno, uno se imagina otra cosa. Entonces, el lenguaje gráfico nos ayuda mucho a tener mayores certezas a la hora de hablar. Y lo hacemos, lo hacemos mucho. Somos muy metafóricos para hablar, ¿sí? Lo que deberemos a partir de hoy tratar es de evaluar qué metáforas usamos. Es como eso, es como evitar los elefantes blancos cuando alguien te dice no pienses en elefantes blancos. Si yo le digo a ustedes no piensen en elefantes blancos, inmediatamente van a pensar en un elefante blanco para luego ir al opuesto, para suprimirlo. Entonces, lo ideal en esto, y ojalá los ayude desde el día de hoy, es, en ese caso de que alguien diga estoy preocupado, es una herramienta que nos va a ayudar mucho, que es hablar sobre lo que nos sucede y no desde lo que nos sucede. ¿Qué significa hablar desde lo que nos sucede y sobre lo que nos sucede? Cuando yo estoy enojado y hablo enojado, estoy hablando desde esa emoción, desde la emoción de la ira. Entonces grito, me pongo irascible, me pongo agresivo, porque estoy hablando desde esa emoción, estoy hablando desde el enojo. Ahora, cuando yo hablo sobre la emoción, estoy explicando qué me pasa. Entonces, para evitar elefantes blancos, está bueno esto, es decir, hablar sobre. Cuando alguien me cuenta que está, no sé, preocupado, lo ideal es permitirle hablar sobre lo que le preocupa. No desde la emoción, sino sobre la emoción. Si yo hablo desde la preocupación, ¿cómo es? Mi tono de voz está cortado, estoy nervioso, ¿sí? Estoy hablando desde una situación corporal. Entonces los invito a que hablemos sobre. Bueno, ¿qué te preocupa? ¿Considerás que te puedo ayudar? ¿Considerás que te puedo dar una mano? ¿Me permitís que opines sobre el tema? Esto es fantástico que lo podamos poner en juego, ¿sí? Es fantástico que nosotros podamos desarrollar esta idea de hablar sobre lo que nos sucede y no desde lo que nos sucede. Cuando hablamos de que nos sucede es eso, como no nos gusta que la otra persona se preocupe, esté mal, esté incómoda, entonces hablamos desde ahí, decimos, no te preocupes, no estés mal. Cuando hablamos sobre es, bueno, vamos a tratar de trabajar esto, a ver, ¿qué te sucede? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Está en mis manos ayudarte? ¿Qué te preocupa? Entonces, en la manera que la palabra empieza a aparecer y a exteriorizar esto, nosotros nos permitimos trabajar diferente la situación, ¿sí? Ese es un poco el objetivo de evitar los elefantes blancos, es hablar desde lo que nos pasa para pasar a hablar sobre lo que nos sucede. Entonces, cuando hablamos desde la emoción, si hablamos desde la tristeza, vamos a estar así como agachaditos, como viviendo un dolor. Ahora, cuando hablamos sobre la tristeza, es decir, estamos contando qué es lo que nos lleva a ese lugar. Y en la medida en que nosotros empezamos a contar qué nos lleva a ese lugar, también podemos experimentar en nuestras propias palabras
el oírnos decir cosas que a lo mejor desde la conciencia no lo teníamos. Me ha pasado, y se los cuento innumerables veces, de estar en alguna charla, ya sea a través de una sesión de coaching, de comunicación o en un taller, que alguien me manifiesta, mira, hablando con vos me di cuenta de tal cosa. No es que no nos damos cuenta, sino que en la medida que nos escuchamos, en la medida en que la palabra aparece y se hace consciente, nos estamos escuchando y a su vez buscando respuestas, buscando alternativas, ¿sí? Entonces, por eso es reparador la palabra. Insisto, y lo voy a decir en varias oportunidades, y ustedes me lo van a escuchar mencionar en varios momentos a esto, de que la palabra es reparadora justamente por eso, ¿sí? Porque nos permite estar de alguna manera en contacto con lo que nos pasa, con lo que vivimos, y estamos hablando desde ese lugar, ¿sí? Sobre eso que nos pasa, no hablando sobre lo que sentimos. Entonces, vuelvo a invitarlos a hablar sobre lo que nos pasa, hablar sobre la emoción y no desde la emoción, porque si hablamos sobre lo que nos sucede, le podemos encontrar alternativas, ¿sí? Podemos encontrar posibilidades, y eso me parece que es sumamente agradable, abierto, insisto, y es fundamentalmente reparador, ¿sí? Bueno, gente, estamos ya con 2 horas y 10. Vamos a ir de a poquito cerrando para que no sea muy extenso el vivo, para que tampoco por ahí los canse demasiado, ¿sí? Les voy a pedir, bueno, también los que están en Instagram lo pueden hacer, pero a los chicos de Facebook, que los quiero un montonazo porque siempre aportan, a los de Instagram también, a todos, pero los chicos de Facebook después en el grupo, si no me cuentan y los voy sumando a los que están en Instagram al grupo, que me dejen algún mensajito, qué otros temas podemos ir trabajando de aquí en adelante. A los que están en Instagram le cuento, he formado un grupo en Facebook sobre esto, sobre comunicación interpersonal, y la idea es semana a semana o cada 15 días hacer un taller virtual, ¿sí? Hablar de algún tema relacionado a la comunicación, al desarrollo personal, ¿sí? A poder vincularnos a través de la comunicación y sobre todo trabajar la comunicación para mejorar. Me gustaría que me cuenten qué temas les gustaría tratar. Tengo un proyecto ahí en carpeta para poner la semana que viene, que es conversaciones en directos, que mi idea es hacer un vivo una vez a la semana de media hora o 1 hora como máximo, no tan extenso y no tan conceptual, no tan teórico, para hablar de cuestiones más cotidianas. La idea va a ser poder ponerlo aquí en el grupo de Facebook, pero armar una charla con 1, 2 o 3 interesados a través de la plataforma Zoom. Y lo vamos compartiendo y vamos vinculándonos. Así que bueno, hago este paréntesis y les cuento que si se les ocurre alguna temática que les gustaría trabajar, que lo dejen escrito y trataremos de armar algo desde la teoría para poder trabajar esa idea, ¿sí? Para poder llevarles información y compartirlo. Bueno, no los quiero entretener más con esto, así que pasamos al otro. Pero bueno, me gustaría que por ahí me dejen algún mensajito, así trabajamos futuras propuestas. Bien, decíamos hablar sobre lo que nos sucede, qué cosas nos pasan, ¿sí? Y créanme que van a cambiar muchísimo la visión de ustedes y de sus vínculos. Es algo increíble lo que pasa cuando uno habla y se siente escuchado, se siente que está compartiendo algo. Y como para ir cerrando de alguna manera, queda 1 o 2 filminas más y ya vamos cerrando, tenemos que aprender en lo máximo posible, dentro de nuestras posibilidades, a aportar el máximo de valor en nuestras conversaciones en menor tiempo. Que está muy vinculado al anterior, ¿sí? A lo que decíamos, esto de ser concreto, de ser simple, de ser directo, ¿sí? Cuanto más podamos aportar en menor tiempo, nuestra comunicación es más efectiva, llega más fácil, ¿sí? Y es una linda práctica que podemos hacer esto de, bueno, ¿qué valor estoy aportando? ¿Qué estoy brindando? Vamos por ahí, hablo desde mi lugar, ¿no? Desde lo que experimento. A veces me gusta charlar, hablar de Messi, hablar de fulanito, y hablamos sobre la persona y sobre lo que hace. Pero en algún momento también está bueno pensar, ¿estoy aportando valor? ¿Estoy diciendo algo realmente relevante, interesante?
¿Estoy ayudándole al otro? Y esto también nos pasa cuando empezamos a evaluar o, entre comillas, a corregir a alguien. Cuando estamos haciendo observación sobre las otras personas, cuando estamos, entre comillas, corrigiendo a alguien, ¿lo estamos haciendo aportando valor, información útil, agradable, o en realidad estamos de alguna manera dejando o desestimando la actividad del otro? Estamos como, no sé si digo agrediendo porque no sería la palabra, pero a veces estamos como atacando. Entonces, la sugerencia es aportar el mayor valor en el menor tiempo siempre que nos vinculemos en conversaciones, justamente para que esas conversaciones sean efectivas. ¿A qué voy con esto? Informemos si el dato es importante, si suma, si ayuda, expliquemos, enseñemos, seamos agradables, seamos respetuosos. Eso aporta valor, eso aporta posibilidades, eso aporta a las otras personas la sensación de que nosotros estamos brindando algo, ¿sí? Si nuestro diálogo es constantemente despectivo, prejuiciosos, de manera negativa, no nos animamos a ir un pasito más allá, lo más probable es que sintamos que eso vuelve, ¿sí? Que hay como un boomerang. Porque la comunicación también es eso, la comunicación es circular, se va circulando todo el tiempo, es decir, todo lo que yo pongo en juego de un lado se vuelve hacia este. Entonces está bueno entender esto. ¿Qué es esto del mensaje siendo responsable? Es hablar desde el lugar de lo que a uno le sucede, es decir, desde sus filtros, desde sus creencias, desde lo que yo percibo, veo, ¿sí? Y el mensaje siendo responsable tiene cuatro partecitas, podríamos decir, ¿sí? Lo que a mí me sucede, el sentimiento en el que me encuentro, ¿sí? Lo que me pasa, el comportamiento, la acción, el hecho que me generó de alguna manera disgusto o me generó de alguna manera diferencias, qué quiero que suceda y cómo voy a establecer la petición. Entonces, ¿cuáles serían las 4 partes? Voy de nuevo para los que están en Instagram y no pueden ver la filmina. El mensaje siendo responsable desde mi postura es, bueno, ¿qué sentimiento tengo? ¿Qué comportamientos generaron? ¿Cuáles son las consecuencias de esto? ¿Y qué me gustaría que se cambie? ¿Qué me gustaría que se modifique? Entonces el ejemplo más simple es, vamos a suponer que alguien llegó tarde, ¿no? Entonces el ejemplo a veces más concreto es, me haces enojar cuando no venís. Me haces sentir mal. Entonces, ¿me haces sentir o en realidad yo me siento mal? Entonces la estructura del mensaje siendo responsable es, vamos a suponer que alguien no fue. Entonces, cuando vos no venís, a mí, eso me genera molestia. Es decir, cuando vos estableces este comportamiento, ¿sí? Establecemos el comportamiento que nos genera contratiempo, a mí me pasa esto. Es decir, yo lo estoy sintiendo, yo lo estoy viviendo. Yo no sé si la otra persona lo quiso hacer realmente consciente o no, ¿sí? De manera voluntaria o no. Lo que sí sé es lo que a mí me pasa. Lo que sí yo puedo hablar es por lo que yo siento. Entonces, cuando vos realizás determinada acción, a mí me pasa tal cosa. Puede ser negativa, puede ser positiva. Cuando me acompañás al supermercado, a mí me genera felicidad, ¿sí? A mí me genera eso. ¿Por qué? Porque me siento acompañado, me siento protegido, ¿sí? Ahí está la consecuencia del por qué. Entonces, cuando vos haces esto, me genera esto por esta consecuencia. Entonces, cuando vos no venís, o cuando llegás tarde, o cuando te ausentás, a mí me genera molestia, rabia, incomodidad, porque siento que me fallás, porque siento que me mentís, porque tal cosa. Pero yo me voy a ser responsable de lo que digo. Por eso el mensaje siendo responsable. A mí me pasa esto. Yo no sé si es realmente así lo que vos hiciste. Yo sí puedo hablar de lo que a mí me sucede. Entonces, cuando vos realizás este comportamiento, a mí me genera esta emoción. Y esta emoción a su vez me genera esto otro. Esta consecuencia me pone de mal humor, me hace sentir como un tonto, lo que fuera. Y ahí viene la parte más reparadora de todo esto, la parte más importante, que es, la próxima vez, por favor, avísame, o la próxima vez realiza lo siguiente, la próxima vez
hace esta otra cosa para que yo me quede más tranquilo. Entonces el mensaje siendo responsable tiende a que nosotros nos hagamos cargo de nuestras emociones y expliquemos lo que nos sucede a nosotros en función de estas 4 patas. El comportamiento que nos incomodó, que nos gustó, o al contrario, que nos generó satisfacción. ¿Qué sentimiento nos produjo ese comportamiento? ¿Qué sensaciones nos produjo ese comportamiento? ¿Cuáles son sus consecuencias? Que pueden ser positivas o negativas, favorables o desfavorables. ¿Y qué puede suceder a futuro si yo puedo reparar o continuar con eso? Vamos a darlo vuelta, vamos a algo más lindo. Cuando me acompañás, no sé, al supermercado, a mí me da confianza, seguridad, me siento protegido, porque siento que hay alguien más que puede ayudarme, no sé, a sacar los cálculos, a contar el dinero, a llevar la mercadería. Así que te pido que volvamos a hacerlo. O me gustaría que esto se vuelva a repetir. ¿Sí? Esa estructura nos va a ayudar en el día a día, en la constante, en esto, en ir generando vínculos más sanos, que es en el fondo el objetivo de una comunicación más consciente. Bienestar, sanidad, sentirnos mejor, a gusto y agradable. ¿Sí? Esa es un poco la idea.